ya es una noticia más o menos pasada, o por lo menos relativamente reciente, que el cómico David Suárez pues se ha tenido que sentar en el banquillo por un chiste muy desafortunado que él hace. Para los que no conozcáis a David Suárez es un comediante que no siempre tiene gracia y que le gusta hacer chistes al límite. Le gusta provocar. Personalmente, a mí no me parece gracioso ese sentido del humor donde lo que te dedicas a hacer es casi hacer sentir a los demás incómodos. Esa no es la cuestión, ya es una cuestión de gustos. La cuestión es que David Suárez hizo un chiste sobre el síndrome de Down, es decir, sobre una chica con síndrome de Down, no una chica en específica, sino un chiste sexual, o sea, fijaos, ¿no? Digamos lo transgresor que es este tío. Un chiste de naturaleza sexual con una chica con síndrome de Down. El chiste, obviamente, es el típico chiste que provoca a lo mejor las risas de gente que le dice, qué bruto es el chiste, pero a otra gente le provoca un mal cuerpo, por decir, es que es desagradable. Pero bueno, es el tipo de humor que hace David Suárez. Bueno, pues llegaron los políticos, amigos. Llegaron los políticos, los colectivos ofendidos y le han puesto una denuncia, lo han sentado en el banquillo de los acusados y el fiscal pide para David Suárez 1 año de cárcel y 3.000 euros como castigo económico. 1 año de cárcel, ¿eh? En el juicio, pues llegan los peritos policiales. ¿Y qué le traen a los peritos policiales? Esta gente está acostumbrada a revisar discos duros, documentación, con pornografía infantil, con cosas horribles, y le traen, me imagino que un pendrive con el chiste. Claro, obviamente, la defensa de David Suárez, ¿cuál es la baza que juega? Pues la baza que juega se está juzgando a un chiste, no a una persona, sino a un chiste. ¿Eso es lícito o no? Por supuesto, tenían que meterse los políticos. La señora Carmen Calvo diciendo que es un ataque, es un delito de odio. Cuando los políticos se meten a ser jueces, obviamente con un claro interés partidista. Es como cuando Joe Biden habló del chaval que en los disturbios de Black Lives Matter cogió un fusil y mató a 2, Kyle Rittenhouse, no sé si estáis al corriente del juicio, pero es una historia digna de ser contada, y el presidente Biden dijo que este tío era un miliciano supremacista blanco. Y dices tú, claro, se ha salido el juicio, el chaval no tiene nada de supremacista blanco, ni pertenece a ninguna milicia, ni a ningún posse comitatus, pero el presidente del gobierno de los Estados Unidos se permite hacer un juicio condenatorio. Tenemos la peor casta política que hay. Tenemos una política de carroñeros intentando arrimar el ajo a su sardina. Da igual lo putrefacto que sea el espectáculo mediático que hay, sea un niño secuestrado, un niño muerto o en este caso un comediante. Y la pregunta es, ¿se puede legislar sobre chistes? Es decir, ¿qué chistes se pueden hacer y qué chistes no se pueden hacer? A mí esto me resulta un poco a las normas del Partido Comunista en la Unión Soviética o a las normas de los nazis diciendo, oye, no, como hagas un chiste de Hitler, te metemos en la cárcel. Como hagas un chiste sobre la filosofía nazi, te metemos en la cárcel. Porque hay cosas de las que puedes hacer chistes y hay cosas que no. Claro, si hacemos chistes sobre todo, jugamos todos. El problema está aquí en que yo cojo y trazo una línea. Esa línea la pongo yo. Y soy yo el que decido dónde está la línea. Y digo, hasta aquí podéis hacer chistes. Por supuesto, yo puedo hacer chistes de lo que me dé la gana. Pero vosotros esta línea no se os ocurra cruzarla. Esto es totalitarismo ideológico. Esto es, pues bueno, pues yo qué sé, Franco diciendo, aquí no se hacen chistes de curas. ¿Y por qué no se hacen chistes de curas, ni de sacerdotes, ni de la Iglesia Católica? Porque lo dice Franco.
el dictador, el caudillo. Pues ahora tenemos nuevos caudillos. Estos antifranquistas o estos buenrollistas resulta que se parecen muchísimo a los dictadores. Totalitarismo. No sé si los que tenéis Netflix habéis visto los especiales de Dave Chappelle. Dave Chappelle es un humorista estadounidense. Un tipo que hace chistes racistas. Sí, hace chistes racistas. Él es negro, claro, como es negro, como que se permite hacer chistes racistas. Si un blanco se le ocurre hacer chistes de negros, se lo comen. Pero este tío hace chistes racistas. Bueno, hasta ahí podríamos decir, jolín, pues, bueno, lo tiene fácil, ¿no? Como no lo van a atacar. No, también hace chistes sobre la comunidad LGTBQ, sobre las drag queen y sobre los transexuales. Y hace chistes muy bestias. Por cierto, Dave Chappelle me parece que, a pesar de lo ordinario, de lo soez que es, hace un humor bastante más inteligente que el de David Suárez. Y aparte, abre melones. No digo que David Suárez no tenga valor, porque creo que David Suárez es un tío muy inteligente. Es decir, porque a él, todo este follón mediático, a él le ha venido muy bien. Ahora lo invitan de todos lados, está en las noticias, está en los periódicos, está en la tele. Con lo cual, él le ha sacado partido. Si los enemigos de David Suárez y de los límites del humor querían haberle hecho daño a David Suárez, obviamente este tío no va a ir a la cárcel y obviamente este tío, si le ponen una multa de 3.000, lo va a pagar encantado porque ha ganado mucho más de 3.000 euros. Pero mucho más de 3.000 euros con todos los espectáculos que ha firmado. Volvamos al tema de Dave Chappelle. Dave Chappelle es un tío muy inteligente. Hace unos chistes, hace unos monólogos tremendos. Y, por supuesto, mete el dedo en la llaga de uno de los temas sagrados en la cultura posmoderna, que es los colectivos minoritarios. ¿Qué ocurre? El problema que hay es que tenemos gente que se erigen portavoces de la comunidad que sea, por ejemplo, de la comunidad transexual. Y esto se ofende mucho y hay que ver y cómo se hace esto. Pero hay muchos transexuales que escuchan los chistes de Dave Chappelle y se parten de risa. ¿Por qué? Porque si el chiste es bueno... A ver, Dave Chappelle hace chistes de Jesucristo. Tema, para mí, obviamente, muy querido. Bueno, muy querido, supremamente querido. Hace chistes de la Biblia, chistes religiosos. Pero bueno, hay que reconocer que, aunque a ti no te hagan gracia, puede haber chistes más o menos ingeniosos. Y no por ello, pues vas a ponerte en plan talibán. Pues Dave Chappelle ha hecho ha hecho chistes sobre la comunidad esta. Han querido meterle en juicio, se le han echado encima, han puesto en práctica todas las políticas de cultura de cancelación, pero el tío, en vez de echarse para atrás, ha ido a más. Y él cuenta, porque él, con ese estilo que tiene, donde cuenta cosas graciosas, chistes muy graciosos, ingeniosos, pero él, y tenéis los especiales de Dave Chappelle en Netflix, pues él cuenta historias también. Y él cuenta una historia que me pareció una historia muy triste y muy trágica. Resulta que él estaba dando espectáculos en bares, en garitos, y mientras él estaba haciendo sus chistes, había una chica que era un transexual muerta de risa, pero muerta de risa con los chistes que el Chappelle estaba haciendo. La cosa que, bueno, el Chappelle pues muchas veces se dirige al público y el público a veces le responde, y el Chappelle se dirigió a este transexual, el transexual le respondió con mucho sentido del humor y con mucha inteligencia, y la gente se partía de risa. Aparte, por lo visto, ese día el transexual estaba borracho, estaba súper gracioso, se puso a pegar parrafadas y la gente se partía de risa. A pesar de los chistes tan bestias de Dave Chappelle, a Dave Chappelle se le hizo mucha gracia esta persona. Y no solo le hizo gracia, sino que le dio su teléfono, le llamó por teléfono y le dijo: mira, tú, si quieres, cuando yo vaya a esta ciudad, tú vas a ser mi telonero. Y vas a ser el comediante que viene antes de la estrella, que es obviamente Dave Chappelle, que está chapa en oro. Y bueno, pues el transexual y Dave Chappelle cumplió su palabra, y cuando fue a los bares,
pues el transexual este se pegaba una hora de chapa con su monólogo, que por lo visto dice el Chappelle que no tenía ni puñetera gracia, que no era nada gracioso, que no era bueno. Dice, no obstante, pues el Chappelle le dio consejos y tal, y el otro estaba encantado y agradecido. Bueno, el otro la otra, ya no sé cómo dirigirme a él, pero no lo hago por falta de respeto, porque... Y una cosa que dijo el Chappelle, el transexual este, que era telonero de Chappelle, dijo, mirad, tenéis que dejar de mirarme como a un colectivo identitario y tenéis que respetarme a mí por mi experiencia humana. Y ver a un ser humano, ver una experiencia humana, que te podrá gustar o no, pero respeta esa experiencia humana. Y eso me pareció muy interesante. La cuestión es que este transexual apoyó, cuando se formó la zapatiesta y la gente empezó a criticar a Chappelle, él defendió a Dave Chappelle. Es decir, un transexual defendiendo a un humorista que hace chistes muy bestias sobre esa comunidad y sobre los gays. Él tiene un chiste, por cierto, donde unos homosexuales paran a una drag queen y a un transexual haciendo autostop, el chiste, y los meten en el coche. El chiste es buenísimo, pero es un chiste que yo creo que, por ejemplo, ese chiste, si yo fuera gay, si yo fuera homosexual o fuera drag queen o transexual, me haría gracia también, porque primero, yo creo que no es irrespetuoso y segundo, el chiste está bien hecho. Y bueno, este transexual, el telonero de Chappelle, demostró altura de miras al reírse de su propio colectivo, en lugar de demonizar o de cancelar a Chappelle. ¿Qué ocurrió? Pues que la comunidad trans atacó al transexual por defender a Dave Chappelle. Se le echaron encima en redes sociales y al final este transexual se suicidó. Se suicidó por la presión de su propia comunidad trans que se le echó encima. ¡Qué bonito detalle! Y claro, alguno dirá, a ver, converso, no mezcles churros con merinas. Y tienes razón. Obviamente no creo que toda la comunidad trans se le echara, sino lo peor de la comunidad trans en las redes sociales, porque yo estoy convencido que hay gente de ese mundo que se ríe de los chistes de Dave Chappelle y que, por supuesto, no están de acuerdo en en practicar la cultura de la cancelación, que es, has cruzado la línea, vamos a intentar que te echen de tu trabajo y que no vuelvas a trabajar nunca más. O sea, cuando debatimos con alguien es muy importante no dirigirnos al sector peor de tu oponente, sino al sector más brillante y más noble de tu oponente. Es decir, esto es lo que pasa en redes sociales, ¿no? Yo me dedico a criticar a la izquierda y es verdad, y lo reconozco, que muchas veces cuando yo hablo de la izquierda o del mundo progresista, pues muchas veces a lo que atacas es al sector más ridículo o más radical del mundo de la izquierda, cuando hay amplios márgenes en el mundo de la izquierda que son gente muy razonable, muy dialogante y muy respetuosa. Y es verdad, pero ojo, que eso pasa también al lado de la izquierda, que cuando se dirigen a la derecha rápidamente echan mano del adjetivo franquista, nazi, ultraderecha. O sea, que en los dos lados se produce ese fenómeno de yo voy a coger lo peor de tu sector para así decir, y todos son iguales. Y eso es una maniobra muy fea, aunque también os reconozco que cuando yo critico a lo peor de la izquierda me habréis oído decir muchas veces que no es toda la izquierda, y esto lo he dicho yo hasta la saciedad. Igual que hay amplios segmentos muy ridículos del mundo conservador o liberal, que es mi sector, que es lo que yo me considero un conservador liberal. No alguien derechista, sino más bien un liberal. Más en la línea, por ejemplo, de Antonio Escotado, que ha muerto recientemente, o más en la línea de Fernando Díaz Villanueva, o más en la línea de Juan Ramón Rayo. Entonces, cuando murió este transexual, Dave Chappelle se enfureció bastante
y lamentó que este ser humano se quitara la vida porque no fue capaz de soportar la presión de su propio colectivo, que se dedicaron a atacarle, o de un amplio sector, o de un sector de su propio colectivo que se dedicaron a atacarle. Así que este hombre, Dave Chappelle, creó un fideicomiso para el hijo del transexual, pues resulta que o la hija del transexual. Este señor transexual tenía una hija y él pues se ha asegurado de que no le falte nada. Y esto ha sido un gesto muy noble entre dos personas nobles. Un transexual que se ríe, que tiene la capacidad de reírse de sí mismo, y un humorista que hace chistes de todo y de todos, pero que ambos se respetan y se aman lo suficiente como para, oye, yo voy a cuidar de tu hija. En este mundo loco, absurdo y lleno de odio, quizá podamos encontrar un punto intermedio en el que podamos reírnos los unos de los otros, pero también podamos respetarnos y querernos. Y también podamos defendernos los unos a los otros. Cuando los radicales se echen encima del colectivo A o del colectivo B, todos nos defendamos. Todos los que respetamos la libertad individual, la dignidad de las personas, nos defendamos mutuamente. Como siempre, los políticos sacan mucho partido del enfrentamiento. No todos los políticos, obviamente, pero la clase política, a la casta política que vive como una sanguijuela de tu trabajo y del mío, le interesa mucho que tú y yo estemos enfrentados. A los políticos de izquierdas y a los políticos de derechas. A los demagogos como Pablo Iglesias, pero también a los demagogos como Pablo Casado. A ambos les interesa que haya enfrentamientos y que los españoles, hablo del caso de España, estemos enfrentados y odiándonos. Porque entonces llegará un político y dirá, yo soy de los tuyos, vótame y apoyaré tus intereses. Pero no es de los tuyos ni es de nadie, es un oportunista, es un arribista. Así que amigos, alguno preguntará, bueno, entonces Converso, ¿tú apoyas el chiste de David Suárez? No apoyo el chiste de David Suárez. Apoyo el derecho de David Suárez a hacer chistes sin que lo metan en la cárcel por haber hecho los chistes que ha hecho. Aunque David Suárez haga chistes de Jesucristo y de los creyentes, que no me hace ninguna gracia, defiendo el derecho de David Suárez a poder hacerlos sin asumir el riesgo de que acabe en la cárcel. Y cuando digo de mi sector cristiano, digo que pueda hacer chistes de lo que le dé la gana, porque lo contrario es dictadura, es República Islámica, es Unión Soviética, es Alemania nazi, y eso es mucho peor aunque se disfrace de democracia y de buen rollismo.